por tu salud. Dale gracias a Dios por la fe. Dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios por tu familia. Aún dale gracias a Dios porque eres panameño y porque eres colonense. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y porque perteneces a la iglesia Fuente de Vida, una iglesia de cielos abiertos. Dale fuerte palmas al que vive. Bendito sea Dios. Saludamos a los hermanos también que están conectados vía Zoom. Es una mañana de poder. Aleluya. Porque el Señor dice que donde están dos o tres en su nombre reunidos, allí está. Y porque el Espíritu Santo de Dios está en medio de la iglesia. La iglesia no es un club social. ¿Cuántos dicen? No lo es. La iglesia no es ninguna institución terrenal, ninguna asociación de beneficencia. Amén. La iglesia es el reino de Dios establecido en la tierra. El cuerpo de Cristo, el rebaño del Señor, la familia del Señor. ¿Cuánto pueden glorificar el nombre de Cristo? Levanta tus manos y dale gracias a Dios porque fuiste llamado y porque fuiste elegido a la iglesia del Señor. Aleluya, al pueblo de Dios, la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos embajadores. Dígale a su hermano que está a su lado, eres embajador del reino de los cielos. Aleluya. Oh sí, Señor. Alabamos y glorificamos el nombre de Cristo. El tema de esta mañana es el Espíritu Santo, el poder de Dios en la iglesia. El Espíritu Santo, el poder de Dios en la iglesia. Es lo que hace la gran diferencia. El Estado es la autoridad terrenal. Amén, el Estado. Pero la iglesia está sobre el Estado. ¿Cuántos están recibiendo la clase todos los jueves? La membresía de la iglesia. El espíritu de membresía es el espíritu que Dios quiere establecer en la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es ser miembro de la iglesia del Señor? ¿Se registran las escrituras la membresía? Sí. ¿Por qué supimos que 3,000 se convirtieron y el Señor inició la iglesia en Hechos 2? Porque ellos hicieron, bendito sea Dios, el registro. ¿Por qué se registran las escrituras cuando Pablo comenzó a perseguir a la iglesia? Dice que iba de casa en casa. Entonces había un registro. ¿Cuántos dicen amén? Había un registro. Las autoridades, los sacerdotes tenían registro de aquellos del camino que se le llamaba así, de aquellos que habían conocido al Señor. El registro y dirección. Y cuando Pablo comenzó a perseguir a la iglesia, iba de casa en casa. Él sabía hacia dónde se dirigía, porque había un registro. Aleluya. ¿Cuántos son? Aleluya, del registro del reino de los cielos a través de Fuente de Vida aquí en la tierra. Levanta tus manos y glorifica al Cordero. Aleluya. Y voy a solicitar que todos nos coloquemos en pie y en una sola voz y en una unidad de espíritu. Aleluya. Y en una conciencia clara de que Dios te estableció para adorarle. Dios te estableció para bendecir su nombre. Dios te estableció para honrarle. Bendito sea Dios. Y te ha dado una boca y te ha dado una mano. Aleluya. Cuando tú levantas tus manos, tú le estás indicando al cielo, a la tierra y debajo de la tierra: yo me rindo a Él. Aleluya, yo espero de Él y yo soy de Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo le honro a Él. Honramos al Señor y magnificamos al Señor. Adoremos al Señor y hagamos una solicitud a través de este canto. Espíritu Santo, te necesito. ¿Cuántos necesitamos del Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuántos necesitamos a diario de la llenura? El Señor nos bautizó con su Santo Espíritu y la señal es que hablamos en lenguas. Pero es necesario, amada iglesia, que a diario nos llenemos. El llamado es a llenarnos a diario del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Aleluya. Así que adoremos y solicitemos a través de este canto. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, dígame, solo anhelo, solo anhelo mirar tu
te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Te necesitamos, Dios. Necesitamos del fuego del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Necesitamos, Señor, del poder del Espíritu. Necesitamos de la iluminación del Espíritu, de la contrición del Espíritu. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, que va a ser predicada, esta palabra traiga un reavivar. Esta palabra cargue las baterías de cada uno de los tuyos, desde el menor hasta el mayor, Padre, con tu poder. Tú lo haces, Señor. Tú respondes a la oración antes de que te lo pidamos, Señor. Tú lo conoces y tú estás mandando, Señor, la respuesta. Tú estás mandando la provisión. Tú estás mandando el sustento que hoy necesitamos, el pan diario que hoy necesitamos. Señor, que aquellos que están viendo vía Zoom sean también bendecidos y que no haya distancia, que merme tu bendición, que merme la unción, que merme la revelación, Señor, de tu palabra. Tu palabra, Señor, alumbra el entendimiento. Tu palabra traiga ardor. Tu palabra traiga un ánimo, fuerza, Señor, renovadas. Traiga tu palabra, brillo, aliento, espíritu, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo solicitamos, buen Dios. Gracias por tu respuesta, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia prometida y hecha real. Gracias por cada hogar en Zoom, Dios mío. Gracias, bendice, Señor. Y los oídos abiertos, los oídos espirituales abiertos, Dios mío. El espíritu libre para recibir lo que tu espíritu está tomando de ti y lo quiero revelar hoy a tu iglesia. Gracias, Señor. Aleluya. Todo el pueblo de Dios al unísono dice amén. Gloria al Señor. Voy a solicitar que usted abra su Biblia. Vamos a leer dos porciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento le invito a abrir en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, y vamos a leer desde el verso 16. Éxodo 19, desde el verso 16. ¿Cuál es la porción que vamos a leer? Vamos a leer cuando el Señor, ese escenario vislumbrante, esplendoroso, cuando el Señor le entrega en el monte Sinaí a Moisés la Torá, la ley. Amén. Y luego en Hechos 2 vamos a ver cuando el Espíritu Santo de Dios, en ese día que ellos están celebrando este acontecimiento. ¿Qué sucedió en Hechos 2? Cuando ellos estaban en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, 7 semanas, después de la fiesta de la primicia, de la resurrección, cuando Cristo resucitó, 50 días contaron, 49, aleluya, incluyendo entonces el día 50, que fue el mismo domingo. A partir de ese día contaron, ¿verdad?, esos 50 días. Por eso se llama Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Cuando el pueblo, habían más de 15 naciones ahí en Hechos 2. Ellos estaban reunidos para celebrar este acontecimiento que nosotros vamos a leer en Éxodo 19, cuando el Señor entrega la ley a Moisés. Amén. Ellos están celebrando esa fiesta, la fiesta de las semanas de Pentecostés, porque Pentecostés significa 50, que es 50. Allí el Señor le place derramar del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el día de Pentecostés.
El domingo de resurrección cayó 4 de abril. La fiesta de Pentecostés es el domingo 23 de mayo. Usted cuenta, ahí hay 50 días. Al Señor le plació en ese día derramar de su espíritu e iniciar allí la iglesia del Señor. Allí es donde se inicia la iglesia del Señor. La iglesia del Señor inicia con poder y tiene que continuar con poder y mayor, porque la gloria postrera debe ser mayor que la primera, porque así se estableció y así se profetizó. El que es fiel y verdadero, así lo profetizó. Él es el que lo hace. Diga, Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. ¿Quién bautiza? Él. ¿Quién da su espíritu? Él. Aleluya. Antes de leer, permítame compartir este testimonio que viene a colación. Cuando estábamos iniciando la iglesia allá arriba, era un día lunes. Los días lunes eran los días de oración. Estaba lloviendo. Cuando llovía teníamos que entrar a la sala de la casa. Había estado todo el día en Panamá buscando un cuero para una tumba que teníamos. Y el Señor me había dicho antes de salir en la mañana que Él quería bautizar con el Espíritu Santo. Cuando yo regresé, a mí se me había olvidado, y cuando estoy llorando en el culto de oración me dice, recuerda que quiero bautizar. Yo, Señor, estoy cansada. Y uno tiene que estar, recibe. Abre la boca, diga gloria a Dios. Y el Señor me dijo, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú o yo? ¿Quién lo hace? ¿Quién bautiza? ¿Quién bautiza con fuego? ¿Quién cumple su promesa? Porque es una promesa. ¿Quién la cumple? ¿Quién es el fiel? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el que tiene poder? Diga, Jesús. ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Con qué bautiza? Con el Espíritu Santo y fuego. Y yo solamente tuve que imponer manos. Y le dije, recibe el bautismo del Espíritu. Inmediatamente comenzó el hermano a hablar en lengua. La otra hermana inmediatamente comenzó a hablar en lengua y comenzaron a profetizar. ¿Quién lo hace? Lo hace Jesús. El poder del Espíritu Santo en la iglesia. Diga, el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Éxodo 19, verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía sobre el humo de un horno, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés y a la cumbre del monte, y Moisés subió. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Allí el Señor, Dios Todopoderoso, en este escenario esplendoroso, en este escenario poderoso, en este escenario vislumbrante, allí le entrega la ley, la Torá, amén, a Moisés, su profeta, su siervo. Vamos a pasar al libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, amén. Desde el verso 1, vamos a leer algunos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Luego tiene Pedro que dar el discurso, porque estos que estaban allí, los fariseos, los saduceos y todas estas 15 naciones, estaban confundidos y decían: están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y da un poderoso discurso. Aleluya. Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, y hay una gran diferencia en Pedro, que era un poco voluble, que era de doble ánimo. Había una dualidad en Pedro, pero ahora Pedro es el que Dios utiliza, lleno del Espíritu, y da un discurso poderoso. Y después que ellos escuchan este discurso, dicen que quedaron compungidos. La palabra compungido significa que ellos quedaron punzados, aguijonados. Ellos quedaron, hubo una palabra que les clavó y se arrepintieron. Diga gloria a Dios, porque al escuchar la palabra que Pedro los confrontó con ella, después que le dio la historia y le dice: a ustedes, a ese Jesús, a quien Dios respaldó, a quien Dios resucitó, amén, ustedes crucificaron. Se sintieron compungidos, estaban totalmente convictados, y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Y cómo fue la vida de ellos al recibir este poder, el Espíritu? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra aquí, sencillez, significa no había exaltación, no había orgullo, sino que había sencillez de corazón, un corazón allanado. Y dice el 47, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los respaldaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y cada día entonces manifestaba su respaldo, añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Incline su rostro y oremos. Padre, una vez más, gracias, Señor, por el poder de la palabra. Una vez más, Señor, haya oídos abiertos, corazón entendido y dispuesto a recibir esta palabra y a vivir conforme a tu palabra, y a seguir siendo llenos del Espíritu, y los que no son llenos, Señor, puedan tener esa hambre para ser llenos de tu Santo Espíritu. En el poderoso y dulce nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. El pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su asiento. Quiero, gloria a Dios, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se hacen presentes en medio de su iglesia amada y de su pueblo. Dios tiene grandes propósitos, Dios tiene a su pueblo y Dios ama a su pueblo. Gloria al Señor. El poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. El día de Pentecostés, como dijimos, el pueblo estaba celebrando
esa fiesta de Pentecostés. Estaba celebrando las fiestas de las semanas. Y el Señor, amén, en esa fiesta les había ordenado que celebraran hicieran memoria de ese gesto poderoso, de esa provisión a su pueblo en el monte Sinaí de la ley y de la Torá. Igual que como pudimos leerlo paralelamente con Hechos 2, con el derramamiento del Espíritu Santo, no fue un hecho que se dio con mucha sencillez, que se dio inadvertido. No fue un acontecimiento inadvertido. Fue un acontecimiento que a vista de todos, a oído de todos, a sentir de todos, se hizo manifiesto. Allá en el monte Sinaí hubo estruendo, hubo voz de Dios poderosa, hubo temblor, hubo relámpagos, hubo truenos, igual como sucedió en el día de Pentecostés cuando el Señor derrama de su Espíritu. La ley nunca tuvo como objetivo salvar a nadie. ¿A quién la ley salvó? La ley no salvó a nadie. La ley, la palabra de Dios lo dice en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos. La palabra de Dios dice que la ley simplemente fue como un ayo. Para los judíos un ayo era un maestro que tomaba al niño, maestro de niños, de infantes. Tomaba a un niño, lo guiaba, le enseñaba el camino, tome por aquí, tome por allá. Amén. Párese aquí, daba instrucciones. Así fue la ley. La ley Dios la dio para darnos a conocer el bien y el mal, el pecado. Pero la ley en sí no tiene poder. ¿Cuántos pueden decir amén? No tiene poder, no tuvo poder. Si ellos cumplían ese decálogo en parte, se hacían deudores de lo demás. Si faltaba a un punto, lo demás que habían cumplido no se le consideraba. Era necesario un nuevo pacto. Eso fue en el antiguo pacto. Era necesario el nuevo pacto, y ese nuevo pacto vino a través de Jesucristo. Cuando Cristo murió y resucitó, desde allí viene el nuevo pacto, y desde allí en las Escrituras, cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee las cartas paulinas, usted puede darse cuenta que cuando las Escrituras dicen, y en los postreros días, desde la muerte y resurrección de Cristo, allí es que se refiere, y allí es donde se utiliza en los postreros días. Desde allí, todos estos días, desde que Cristo murió y resucitó, son los postreros días. Y en esos postreros días, dice Joel en el capítulo 2, derramaría del Espíritu Santo. Y cuando Pedro hizo esa defensa ante aquellas naciones y los fariseos y de los saduceos de lo que estaba aconteciendo, Pedro declara, Joel lo dijo, que en los postreros días, ya estaban en esos días. Los postreros días no es solamente para nosotros, que nosotros decimos, nosotros damos los postreros días. Desde que Cristo murió y resucitó, ya son los postreros días, ya son los postreros tiempos. El Señor había prometido este derramamiento del Espíritu. Era necesario el nuevo pacto, porque nadie pudo cumplir la ley. Por la ley nadie iba a ser salvo. Por eso tuvo que venir Cristo bajo un nuevo pacto, por la fe. Ya nosotros no somos niños, ya nosotros no necesitamos ayo, ya nosotros no necesitamos la ley, ya nosotros somos hijos por la fe en Cristo Jesús, ya nosotros somos maduros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ya nosotros, aleluya, somos herederos, porque el testador murió y resucitó. La iglesia es una iglesia madura, la iglesia es hija. Diga, es hija. Ya nosotros no necesitamos de la ley para que nos guíe. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios.
Ahora tenemos a Jesús. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de la gracia. Aleluya. Y el fundamento del pacto de la gracia y la verdad del pacto de la gracia es la fe en Cristo Jesús. Diga, la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. La fe en Jesucristo. En Él. Aleluya. Ese es el fundamento. Jesucristo es la puerta. Aleluya. Jesucristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Ahora, el Señor, como dice en el libro de Job, en el capítulo 5, en el verso 18, qué tremendo lo que nos dice el Señor. El Señor dio la ley y la ley reveló la condición del hombre. La ley conducía a Cristo. Amén. El hombre no pudo por la ley alcanzar salvación. Entonces esa ley apuntaba a Cristo. Vino Cristo y todos los que somos de fe estamos en Cristo Jesús y alcanzamos la salvación y la alcanzamos por gracia. Y el Señor sabía que por la ley ninguno podía ser salvo y que la ley anotaba y apuntaba a Cristo. Job 5:18 lo dice claramente, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. La ley revela la condición, revela el pecado, revela el estado pecaminoso, pero el Señor inmediatamente da la gracia. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Inmediatamente Él da la salud. Sigue diciendo otras versiones, aleluya, porque Él es el que hace la plaga y Él la ligará. Él hiere y sus manos curan. Porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Porque Él es el que hace la plaga. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Otra porción dice, porque Él es quien hace la llaga, Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él revela la llaga, pero también tiene la medicina. Dale gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la provisión del Señor. Aleluya. Él es el médico. Aleluya. Que te da la verdad. Tu diagnóstico verás. Pero también tiene todo poder para sanar cualquiera que sea tu enfermedad, cualquiera que fuera tu estado, cualquiera que fuera tu condición, cualquiera que sea tu tristeza, tu angustia, tu enfermedad. Él tiene el poder para transformarla en bien. ¿Puedes glorificar a Dios? ¿Puedes exaltar el poder de Dios? ¿Puedes exaltar el amor de Dios? Aleluya. Él no vino para juzgar, Él vino para salvar. Él vino a salvar. Diga, vino a salvarme. Él no le gusta la muerte del impío. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, bendito sea Dios, al enviar su Espíritu se está dando a sí mismo. Es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Alaba a Dios por ello. Es Dios en ti. Es la semilla de poder en ti. Es la vida de Cristo en ti. Aleluya. Glorifica y exáltalo. Vamos a ver versos que corroboran, que confirman, que respaldan este fundamento. Y yo quiero que usted abra su Biblia, porque es tiempo de ir a la ley, es tiempo de ir al testimonio, es tiempo de ir a la palabra escrita. Diga, es tiempo de ir a la palabra escrita. Es tiempo de depender del Espíritu que la revela. Aleluya, revela el verdadero significado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el Sinaí el Señor entregó la ley en tablas de piedra, pero el Señor, glorifica a Dios, tiene un nuevo pacto, tiene un nuevo plan, tiene un tiempo de gracia, de misericordia. Es propicio a la condición y a la necesidad de la humanidad. Dice, en ese tiempo no lo voy a entregar en tablas de piedra. En ese tiempo, aleluya, yo tengo el pacto
tanto que haré, aleluya, con ellos en aquellos días. Daré mi ley en su mente. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? En su mente. ¿Cuántos tienen la ley de Jehová en su mente? Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Diga, y ellos a mí me serán por pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Aleluya. Sigue diciendo el fiel, sigue diciendo el verdadero, sigue diciendo el sabio de los sabios en el verso 40 de Jeremías 33. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios sabe obrar en los corazones. Dios sabe transformar. Dios sabe poner temor. Si tú no tienes el temor de Dios, dígale al Señor, dame de tu espíritu y pon en mí el temor como tú lo prometiste en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 40. Cíteselo al Señor, reclámeselo al Señor, pídaselo al Señor, pero pídalo de todo corazón para que el Señor, que pesa los espíritus, vea que en usted hay sinceridad al pedir, y dígale: Señor, pon tu temor en mi corazón para que yo no me aparte de ti. Amén. Algunos, cuando les visitamos recién convertidos o cuando estamos evangelizando, ellos expresan: yo no quiero ir a la iglesia y retroceder como muchos retroceden. Yo estoy esperando como sentir firmeza. Y yo le digo: mire, usted no es el que lo va a hacer. Usted se lo pide a Dios, y lo que usted está diciendo es sincero. Pídaselo a Dios, y Dios le va a dar ese temor para que usted jamás se aparte de él. Porque el enemigo utiliza eso, y pasan los días y pasan los años y se mantienen en esa filosofía y no dan el paso de fe. Esto es dar un paso de fe, diga un paso de fe. Si ese es tu pensamiento en esta mañana, por el Espíritu de Dios te exhorto, da el paso de fe. Añádale ese paso de fe, esta rogativa: yo te pido que tú pongas tu temor en mi corazón y que yo, Señor, no me aparte de ti. Pídaselo. El que pide, recibe. Él no es hijo de hombre para que si tú le pidas pan te dé una piedra y huevo una serpiente. Y si nosotros, siendo malos, el Señor se compara con nosotros. Ustedes saben dar de buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más yo no le daré el Espíritu Santo a los que me lo pidan? ¡Oh, dale gloria a Dios! Oh, bendice al bueno, bendice al fiel, bendice al verdadero, bendice a aquel que te ha amado con amor eterno y los amó y nos amará hasta el fin, como amó a sus discípulos hasta el fin. Él está por su iglesia, Él está por ti, aleluya. Él está por el mundo, Él está por la iglesia global, Él está por la iglesia local, pero Él está de persona a persona por ti. Amén. Él es un Dios personal. Él conoce cuántas hebras de cabello tú tienes, José. Él conoce tus pensamientos íntimos, José. Él conoce las intenciones de tu corazón. De todos nosotros. Esa es la grandeza de Jehová. Nadie tiene esa grandeza. No hay rey en la tierra que tenga esa grandeza. Me gusta estudiar sobre la realeza. Ustedes saben que murió el rey. Murió Felipe. En la historia yo no sabía que la reina Isabel se había enamorado de él desde los 13 años. Yo dije: ve la reina. Desde los 13 años se enamoró del plebeyo, porque él no era nadie. 8 años se estuvieron relacionando por cartas. Y el papá, como que vio un hombre visionario en Felipe, dice, le dio el permiso, dio el aval para que se casara con su hija, un plebeyo. Pero mire lo que llegó a hacer. Porque el papá de Felipe
antes de morir, le dijo a Felipe, quédese en Inglaterra, porque ese es el lugar para nosotros, y casate con una mujer rica. Él fue muy obediente. Le dice, cásate con una mujer rica. Yo digo, vea, pues, el papá lo aconsejó bien y él siguió bien el consejo, porque la riqueza es de ella, pero él se la ganó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es mejor llegar a ser, dice allá en Colombia, cuando la primera vez nos llevaron a la casa de Benito Juárez, vivía en una cabaña, su madre era la sirviente del presidente, el presidente se metió con ella, no lo reconoció, y él llegó a ser presidente, Benito Juárez, de los Estados Unidos de Colombia. Amados, y en su cabaña, cuando llevan a los turistas a visitar, hay una plaquita allí que dice, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Como él no era cuando nació, porque no fue reconocido, pero llegó a ser. Amado, en Cristo Jesús llegamos a ser, porque Dios nos da poder. No hay reyes, no hay presidentes, no hay príncipes aquí en la tierra que superen a lo extraordinario del Señor, que teniendo un pueblo tan grande nos conozca a todos, nos conozca a todos nuestros antecedentes, lo que tú no conoces, Él sí nos conoce, y Él sabe de qué te ha librado. Él es padre de huérfanos y sustentador de viudas en su santa morada. Él sabe lo que hicieron tus antepasados que no te conviene, pero Él los ha cortado. ¿Por qué? Porque en ti surgió una fe, bendito sea Dios, cuando oíste la palabra y creíste a la palabra y entregaste tu vida a la palabra. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que, como aquel carcelero, aleluya, que recibe la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bienaventurados, aleluya, los que son pilares de fe. Bienaventurados, sea un pilar de fe en su familia y corte por la fe toda maldición generacional, córtela en el nombre de Jesús, porque en el Todopoderoso hay poder, hay solicitud, hay gracia, bendito sea Dios, hay amor para todas las generaciones. Dice, yo soy el Padre de todas las generaciones y de todas las familias de la tierra. Él es el Padre. Él pone de su espíritu, Él pone temor, Él pone gracia, Él pone conocimiento, Él coloca fuego, diga fuego, fuego. Aleluya, mi tía Felipa Mora, pilar de la familia en fe. Ella decía, cuando tú pidas la promesa del Espíritu Santo, dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Alabanza, el fuego que quema las impurezas, el fuego que quema lo trivial, lo dual, lo efímero, lo endeble. La iglesia no es endeble. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es de una sola pieza. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. ¿Por qué? Porque fue el poder que el Señor prometió y que con el cual estableció el fundamento de poder sobre la iglesia primitiva. Así Él estableció la iglesia, la estableció con poder. Ezequiel 36, 26, 27 dice así: os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo, todo nuevo convertido que esté a través de Zoom, esté aquí en la casa del Señor. Dios te da un corazón nuevo y pondré espíritu y cama sola haya. Pondré espíritu en ti, dice el Señor. Hay gente que no tiene espíritu fuera de Dios, pero cuando tú vienes al Señor, tú tienes espíritu. Y tener espíritu es tener aliento, y tener espíritu es tener fervor, y tener espíritu es tener la verdad, y tener espíritu es tener la iluminación, y tener espíritu es tener capacidad para contactarte y comunicarte y hablar y escuchar la voz de Dios. Oh, Maquisha la batalla.
Tú no estás muerto, tú estás vivo porque tienes espíritu. Todo lo que tengan espíritu digan amén. Amén, amén, amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne del corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya, la ley no va a estar aquí, aleluya, en unas piedras, aleluya, la ley está en tu corazón, pero no solamente está en tu corazón, hay espíritu para ponerla por obra. Alaba, 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 alaba. Y rajanda la y alaya. Ese es el nuevo pacto. Hay espíritu, hay aliento, hay fervor, hay vida para ponerlo por obra. Eso es lo que hace la diferencia de una iglesia con una asociación. Somos los siervos del Dios viviente. Eres el Dios viviente y nosotros con espíritu somos la iglesia viviente. Iglesia, honra al Espíritu. Iglesia, tesora al Espíritu. Iglesia, sigue al Espíritu. Iglesia, obedece al Espíritu. Iglesia, llénate del Espíritu. Efesios 5:18. Búscalo, aleluya. Vaya a la palabra. Diga a la palabra. Dígalo. Diga a la palabra. A la palabra. Efesios 5:18 lo dice claramente. Aleluya. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y cuando usted es lleno del Espíritu, usted habla en lenguas. Aleluya, dice, usted habla en lenguas. Y usted sabe lo que... Yo le mandé a ustedes un video del poder del hablar en lenguas. Escúchenlo, tremendo. Clínicamente comprobado. New York Times lo saca públicamente. Los efectos y las bendiciones que causa en el cuerpo el hablar en lenguas. Aleluya. Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted es lleno del Espíritu, un día el Señor lo bautizó, pero es necesario que usted siga siendo lleno. Dice, sed lleno, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Escucha bien esto. En el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, todos los verbos se interpretan continuamente. Cuando dice ser llenos, la interpretación correcta es sigan siendo llenos. No se vacíen, iglesia. Usted no puede vaciarse y conformarse con que el día de Pentecostés del año pasado fuimos llenos, o un día en mi casa yo fui lleno. Usted siempre tiene que estar lleno. Este vaso está lleno de agua. Y si viene el mal y quiere tirar algo ahí, no cabe. ¿Por qué? Porque está lleno. Diga, lleno. Cuando los espíritus inmundos que salieron cuando usted se convirtió, que andan por lugares secos buscando para ver dónde pueden reposar, regresan a su casa de donde salieron, y cuando llegan a la casa la hallan llena y cerrada, protegida. No abra puertas, aleluya, porque si usted abre puertas la encuentra vacía. Dice que llaman a 7 más peores que él, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya son 8 peores que lo que usted tenía, así que yo no quiero conocerlo. ¿Usted lo quiere conocer? No, señor. Ana Jan sí me ayuda a predicar. Aleluya. No queremos conocer a nadie en la carne. Pablo lo dice. A nadie conozcamos en la carne, que nos conozcamos en el Espíritu. Bendito sea Dios, aleluya. Estaban allí
allí en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu los 120. Y cuando cayó, dice que hubo lenguas como de fuego repartidas. Y cuando cayó, hubo también estruendo, un estruendo como de un viento recio. Yo leí un libro que se llama Como un viento recio, el avivamiento allá en Gales y en otros lugares que no me acuerdo. Lo leí hace rato, me gustaría leerlo de nuevo porque hay tremendo testimonio de ese avivamiento. Como un viento recio. ¿Cuántos quieren experimentar como un viento recio que entre sobre la casa de Dios, como lenguas de fuego repartidas? Aleluya, la casa tembló. Aleluya, hubo un esplendor, hubo un movimiento extraordinario en la atmósfera que todo el mundo tenía que apercibirse. Pero hay algo que la iglesia del tercer milenio tiene que aprender, porque se han detenido y le han dado mayor importancia a la envoltura que a lo que está dentro. ¿Cuántos dicen amén? Le han dado más importancia a las manifestaciones. Esas son las manifestaciones que son importantes, pero no es lo más importante. Esas son señales, pero se le ha dado más importancia un tiempo. Se le dio la importancia a la risa santa en el siglo pasado, como final, en la última década del siglo pasado. Había un movimiento de la risa santa. Ay, la risa, ahí todo el mundo buscaba la risa. Y venía la risa. Yo no creo que el Espíritu Santo no lo pueda dar. Yo creo que sí lo puede dar. Hay momentos, diga, hay momentos. Pero no hacer algo generalizado, son experiencias. Quizás está todo muy triste, pero el Espíritu Santo te quiere dar un bautismo de risa. Yo no sé si alguno lo ha experimentado y son manifestaciones genuinas del Espíritu. Pero usted no se va a detener allí, ni va a hacer de su experiencia que todo el mundo tenga que pasar por lo mismo, no, porque todas las situaciones no son iguales. La promesa del Espíritu Santo es para todos. Allí lo vemos. Habían más de 15 naciones. Y dice que todos fueron bautizados. ¿Cuántos dicen amén? Todos, dice allí. En Hechos 2, creo que es 42. Fueron bautizados. Aparte de los 120. Esos 3,000 que se añadieron a la iglesia. El Señor los añadió con poder. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Cada uno tenía poder. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, es sin excepción de persona. Esa llenura es sin excepción. Es para todos. Bendito sea Dios. Oh, no tiene edades. Diga, no tiene edad. No tiene raza. No tiene fronteras. Es para todo el mundo. Aleluya. No hay raza excluida, no hay grupos socioeconómicos excluidos. No hay género excluido. Es para todos, sin excepción de personas. Si tú estás oyendo en esta mañana y en ti todavía no hay bautismo del Espíritu Santo, recíbalo con fe, reciba cada palabra, porque es para ti el bautismo, es para ti el poder, es para ti la gracia. No hay opción de decir no es para mí. Aleluya, no es opcional, es para todos, porque todos lo necesitamos, y más en este tiempo donde hay tanto desafío. Y cayó el Espíritu Santo y hubo confusión en aquellos que estaban celebrando la fiesta de las semanas. Y Pedro se levanta con poder y da el discurso. Aleluya. Y la palabra de Dios nos habla, como les dije, cayó en los corazones de ellos como un aguijón. Fueron punzados como una punzada. Fueron compungidos. Compungir es una punzada, recibieron en su espíritu. Y ellos no pudieron retener eso. Ellos tuvieron que hablar, ellos tuvieron que solicitar. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Nosotros matamos al Hijo de Dios. Nosotros lo crucificamos, éramos ignorantes. Pedro lo dijo. Aleluya, varones hermanos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo,
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos se arrepintieron, ellos fueron perdonados y la palabra de Dios dice que fueron bautizados. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el versículo 41. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Tienen la puerta a Cristo. Ellos se arrepintieron. Ellos creyeron en Cristo. Ellos recibieron a Cristo. Ellos fueron añadidos por Cristo. Cuando dicen gloria a Dios, usted está aquí en la iglesia por Cristo. Usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo por Cristo. Usted, aleluya, por la fe ha entrado al reino de los cielos. Y por la fe usted tiene el Espíritu de Dios, aleluya, en usted. Alabado sea el nombre de Cristo. No se detenga en la envoltura, no se detenga en la señal. Algunos piensan, bueno, yo hablo en lengua, pero tienen asimismo la lengua larga, amados hermanos. El Espíritu de Dios genuino trae cambio, vino para traer cambio y lo vamos a ver allí. Algunos porque me caigo y hace que se sienten contentos porque se cayeron. Los que fueron a perseguir al Señor, aleluya, cuando Él iba a ser crucificado, cuando el Señor se para y el Señor le dice, yo soy a quien buscáis, yo soy. El poder del yo soy los tumbó, pero no se arrepintieron, se levantaron y lo apresaron. ¿Cuántos dicen lo apresaron? Si se hubieran arrepentido, hubieran tenido que mandar a otra turba, porque la primera se arrepintió, pero se cayeron y se levantaron igual. Cuando tú te caes, amado hermano, cuando tú danzas, aleluya, cuando tú brincas por el poder del Espíritu, permite que el Espíritu Santo de Dios obre su obra completa en ti. El propósito se ha alcanzado. No es caída por caída, no es risa por risa, no es hablar en lenguas por hablar en lenguas. Bendito sea Dios, aleluya. No es brincar, no es temblar, no es caerse por caerse. Es que el Espíritu Santo de Dios está causando en ti una conmoción. Y tú lo que tienes que hacer, aleluya, a percibirte de lo que el Espíritu Santo de Dios está obrando internamente en ti. Pero como eres carne, la carne se manifiesta. Y cuando tú te levantas, seas celoso de esa obra perfecta que el Espíritu Santo hizo en ti. Cuando recibo en medio de un culto, recibo gloria, aleluya. Cuando hay algo extraordinario, yo le digo al Señor, porque mi experiencia me ha pasado así, ¿por qué me estás preparando? Señor, ¿qué viene? El Señor sabe las cosas que han de venir, pero cuando hay Espíritu, Dios te prepara, iglesia. Dios te prepara. Dios no te va a exponer, hermana Olivia. Dios no te va a exponer así, a una prueba así. No, hermano, no, diga no, 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 no. Oh, los que tienen espíritu de iglesia del Señor, Dios la prepara. Dios no te va a exponer a una prueba. Dios no te va a exponer a un proceso sin haberte preparado. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Dios te prepara. Dios te prepara, Dios te advierte. En mi experiencia, el trato con Dios, cada proceso, no ha habido un proceso que Dios no me lo haya dicho antes y que el Señor no me haya preparado. Cada manifestación del Espíritu tiene un propósito, tiene una manera, una forma, y es por algo. Obedece a algo. El Espíritu no es loco. El Espíritu no es fascinación. La palabra fascinación, cuando Pablo le habla a los Gálatas, porque ustedes iniciaron en el Espíritu, ¿quién nos fascinó? Significa quién nos embrujó. El Espíritu no viene aquí a embrujar a nadie. Ese no es el medio del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? El Espíritu viene para obras perfectas, genuinas, con propósitos fieles, verdaderas. Viene el Espíritu Santo de Dios. Usted no debe darle más importancia a la envoltura que lo que está dentro. Los truenos, los relámpagos, los fuegos,
Las lenguas de fuego fueron señales, fueron envolturas. Cuando usted le entrega un regalo, ¿usted le da más importancia a la envoltura que al regalo? Hay mujeres que están tan desesperadas cuando el esposo le regala algo porque, dice, le dio fiebre, dicen algo. Y están hasta que rompen la envoltura. ¿Es así o no es así, hermana Marta? Rompen la envoltura. Porque no es la envoltura, es lo que está adentro. Bueno, la envoltura era el fuego, la envoltura eran las lenguas, el estruendo, el viento recio, pero lo que estaba adentro es el poder de Dios. ¿Esta iglesia? ¿Estás iglesia? ¿Estás iglesia? ¿Estamos iglesia? ¿Qué era lo que estaba adentro? Había poder. Había poder para conducirse sabiamente en la casa de Dios. Había poder para rechazar el egoísmo. Había poder para rechazar la frialdad. Porque los resultados allí están. Querían estar todos los días en la casa de Jehová. Cuando usted tiene fuego. Hay esposos que le dicen a las esposas: te voy a mandar la cama para la casa, para la iglesia. Usted tiene que ser sabia si tu esposo no es cristiano. Pero la palabra de Dios lo dice. Aleluya. En los resultados de aquellos 3,000, la iglesia empezó con poder. Aleluya. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, como que habían iniciado con el Espíritu, vayáis a terminar en la carne. La iglesia Dios la estableció en el Espíritu, glorifica a Dios y exalta a Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? Si tú le das la importancia a lo que está dentro y no te dejas solamente llevar de la envoltura. Este regalo representa algo bonito, de dorado. Esto es como de unos 50 años. ¿Cuántos dicen amén? Azul añil. Esto es el color de realeza. El azul añil es de realeza. Esto es una realeza. Esto tiene que tener algo valioso. Estruendo, lenguas de fuego, trueno, viento recio, relámpagos en el Sinaí. Ahora estamos celebrando el Sinaí, pero hay una nueva manifestación, hay un nuevo pacto. La ley, bendito sea Dios, no pudo salvar a nadie. Ahora viene el Espíritu. El Señor dice: voy a mandar mi Espíritu, porque así como revelo la llaga, así mismo traigo la sanidad. Aleluya. Y hay un esplendor en el ambiente, hay algo extraordinario. Esto tiene que traer algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú tienes que darle importancia. El Señor dice, una de las manifestaciones de los propósitos es: recibiré poder para ser testigo. Nadie puede ser testigo de quien no conoce, de algo que no ha visto, de algo que no ha experimentado. Pero podemos ser testigos del Señor porque hemos experimentado la gracia, el poder salvador, perdonador, misericordioso, proveedor, sanador, aleluya, el poder sostenedor, fortalecedor, firmeza. Y dice la palabra que cuando ellos recibieron al Señor, hubo un cambio. La Biblia inmediatamente registra, hubo una transformación. Inmediatamente registra qué aconteció. Y dice así, el verso 41 del capítulo 2: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Cuando hay espíritu, usted persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aleluya. Cuando hay espíritu en la iglesia del Señor, hay comunión. La palabra comunión es un común propósito. Todos tenemos un común propósito: adorar, servir, vivir, honrar, ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra comunión. Había comunión. Cuando hay espíritu hay comunión unos con otros, hay armonía. Aleluya. Sí, hay paz, hay gozo. Así fue el resultado de esta llenura, fue el resultado de este bautismo, porque ellos no se quedaron en la envoltura. Ellos, aleluya, pudieron experimentar el poder que salió. No te quedes en la envoltura. Hay envolturas que son lindas y que usted la guarda. ¿Cuántos dicen amén? Como señal, como recuerdo. Pero usted no va a quedarse
en la envoltura y no va a usarlo de adentro. La hermana decía al iniciar, hay perfumes ricos, pero usted no tiene el perfume ahí solamente de adorno, usted lo usa, porque por muy rico que sea, usted no quiero que se me acabe. Pasan 20 años y todavía usted no se lo ha puesto y no quiere que se acabe, se lo acaba usted y el perfume se va a quedar aquí. Los recursos que Dios nos da, usémoslo. Usémoslo. Había comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Se reunían a orar. Amado hermano, conócete a Zoom cada martes. Aleluya. Ora con el pueblo de Dios. Intercede con el pueblo de Dios. La comunión, cuando hay espíritu, usted quiere tener comunión. Cuando hay espíritu, usted cela los días de reunión. Cuando hay espíritu, usted se goza con la casa y con los santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? ¿De verdad? ¿De verdad? Que parece de mentirita. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Jehová? Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová iremos. Gózate. Nos gozamos con venir a la casa de Dios. Me escribió mi hermano, me decía, parece que viene otro cielo. Y yo, ay Señor, no Señor, porque no es lo mismo, diga, no es lo mismo. No es lo mismo orar en la casa de Dios que en tu casa. No es lo mismo congregarse presencialmente que por Zoom. No es lo mismo. Aunque gracias a Dios recibíamos bendición y recibimos bendición. Pero no es lo mismo, por eso usted está aquí. Porque no es lo mismo. Y sobredigno temor, sobredigno a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, hermano, cuando hay espíritu hay señales. Cuando hay espíritu, bendito sea Dios, hay maravillas. Diga, hay maravillas. Cuando una persona se salva hay maravillas. Cuando una persona se sana hay maravillas. Cuando alguien, aleluya, corre a recibir a Cristo, eso es una maravilla. Cuando alguien regresa, aleluya, a la casa de Dios, cuando alguien se reconcilia con Dios, no es una maravilla, es una maravilla. Cuando usted va a evangelizar el día, ¿dónde fue que fui? El miércoles. Está peor que yo. Hermanos, subimos la montaña y no más. Y me recordaba ese lugar y yo decía que viven varios hermanos, qué gozo. Y los hermanos no me querían dejar venir. Los hermanos, dice, hermano Dani, usted tenía años que no venía porque hermano, hermano, subir lomas y montañas, visitándolo, hermano, eso trae un gozo. Yo digo, Señor, yo decía al Señor, mire lo que yo decía, Señor, a ver si me puedo morir. Mi gozo era tal que yo sentía, o sea, cuando yo le dije eso al Señor, era que yo sentía que eso me hacía falta. O sea, cuando usted siente que algo le hace falta, ya usted ahora sí me puedo morir. Oye, hace falta el visitarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios, aleluya, que dice que partían, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Partiendo el pan en las casas, o sea, se visitaban. Este domingo, hermana, le invito a mi casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El otro domingo usted puede ir a la mía. Y así, con sencillez, sin ningún apego a lo suyo, compartiendo, pero con ese espíritu de dar. Cuando hay espíritu de Dios, usted quiere compartir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay espíritu de Dios, usted quiere dar. Y usted se goza, no te da como con tristeza. No, como Ananías y Zafira. Aleluya, Ananías y Zafira. Ellos dieron con tristeza. Ellos dicen, Bernabé vendió su heredad, la puso a los pies de los discípulos. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo para no quedarnos atrás, porque ya que así es la cosa, esa es la mente carnal. Eso no es espíritu. ¿Y qué hicieron? Vendieron una heredad, no le entregaron todo, hicieron ver que sí lo habían entregado todo. Y como había espíritu
espíritu en la iglesia, cuando hay espíritu hay amor, cuando hay espíritu hay longevidad, cuando hay espíritu hay liberación, espíritu para dar, para compartir. Cuando hay espíritu hay deseo de estar reunidos. Pero cuando hay espíritu también hay juicio. Y usted sabe lo que pasó y el reclamo en que ellos se concentraron cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad, sustrajeron y no entregaron todo. Escuche bien, no era obligación que la vendieran, mucho menos no era obligación entregar todo. Esto es de espíritu a espíritu. Esto no es de que sí, que vamos, esto no es con espada, esto no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es que el Espíritu de Dios te motiva a compartir, a dar. Es que el Espíritu de Dios te abre tus ojos y ve, mira, Joel tiene una necesidad, mira, Marisol tiene otra necesidad. El Espíritu de Dios te lo abre y te da el poder, como dice, pongo mis leyes en su corazón, pero también le doy la gracia y la facultad de obrar. Es el Espíritu. Pero ellos querían congraciarse y hacer ver, figurar, sirviendo al ojo. Hipocresía. Dios la juzgó porque es la iglesia que se está fundamentando. Hicieron ver que habían dado todo. Le reclamaron. ¿Usted sabe cuál fue el reclamo? Recuerda, el tema es el poder del Espíritu en la iglesia. El reclamo fue: ¿por qué tentaste al Espíritu? No podemos tentar al Espíritu. No mientas, porque no estás mintiendo a los hombres. Cuando en la iglesia hay Espíritu, estás tentando al Espíritu. Hermano, el Espíritu es celoso, no lo apagues. El Espíritu es sublime, tanto que la blasfemia contra el Espíritu, el único pecado que no será perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu. Tenga cuidado con el Espíritu. Nunca caiga en esos errores de blasfemar contra el Espíritu. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Atribuirle o quitarle algo que no le pertenece. Después que hablas de lengua, sales hablando de que no hay que hablar en lengua. Tenga cuidado. Nosotros tuvimos un ayuno la semana pasada, los pastores, y nos presentaron un video. Y el pastor que compartía decía: he tenido grandes hombres que fueron usados con ciencia, fuertemente. Cuando yo era un pelotero, yo no sabía si seguir en las grandes ligas o si predicar. Y un siervo que me dijo: Dios te va a hablar esta noche. Y dice, el Señor me habló. Y la pelota se convirtió en un micrófono. Y el bate, yo no me acuerdo si en una Biblia creo que fue, pero era que lo estaba llamando del deporte a servirle, a predicar. Y es un tremendo predicador. Pero dice, ese hombre se unió una mala asociación con otro de que cristiano. Le dice, pero tú no estudias psicología para cuando tú, por si acaso, si un día no estás en la obra, funges como psicólogo. Cuando terminó la psicología, quedó predicando filosofía, menospreció las herramientas espirituales y usted sabe, comenzó a blasfemar contra el Espíritu, se volvió loco y murió loco el pastor. Hay que tener, diga, cuidado. Cuando hay espíritu en la iglesia, también hay juicio. Ananías y Zafira mintiendo. ¿Por qué tentaste al Espíritu? Cayó muerto. Vino la esposa: en tanto vendiste la heredad, sí, en tanto. ¿Por qué mientes al Espíritu? Hermano, cuando hay espíritu, tenga cuidado de no mentir. Hermano, ¿por qué no vine al culto? No, porque que me sentía más mentira. Quería ver el último capítulo de Facilé. Quería ver el juego de los Grandes Ligas. O peor, quería ver que iba, todavía lo quería. En pandemia lo quería. Quería ver que era lo que está jugando. No mienta al Espíritu, diga, no mienta al Espíritu. Y uno por pena
Dice, ay Dios mío, si supiera. Amado, usted está en la iglesia del Señor, pero usted no engaña a nadie. Sepa, cuando hay espíritu, usted no engaña a nadie, usted se engaña a sí mismo. Y es mejor vivir en el espíritu, diga, que vivir en la carne. Es mejor echar mano de los recursos que Dios nos da que en nuestros propios recursos, porque ahí no hay poder, ahí no hay gozo, ahí no hay fruto, diga, ahí no hay fruto, diga, no hay fruto. Amados hermanos, y el resultado de estos primeros cristianos, vendían sus propiedades, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno marcaba. Perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. Cuando hay espíritu, diga, hay gozo. ¿Cuántos se sienten gozosos? Y tenían favor con todo el pueblo, ese pueblo que decía, crucifícale, crucifícale. Ahora hay espíritu en estos 3000 y están marcando la diferencia. Amados, el Señor necesita una iglesia con espíritu que marque la diferencia y que Él pueda respaldar y añadir cada día los que han de ser salvos. No te quedes con la envoltura, no te quedes con el brinco, con el salto, no te quedes simplemente con la caída. Esa es como la puerta de entrada, esa es la envoltura. Vaya mar adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mar adentro, y eche mano del poder, eche mano de la gracia, eche mano en el nombre de Jesús de cada virtud, de cada principio. Eche mano, aleluya, de ese poder que Dios ha puesto en ti, no solamente para recibir esa enseñanza, esa luz, esa ley, sino, como Él dice, para obrar, ponerla por obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando hay espíritu se va el egoísmo, cuando el espíritu llega se va el rencor, cuando el espíritu llega se va la hipocresía, se va el engaño, cuando el espíritu llega se va el fruto de la carne, cuando el espíritu llega se va la humanidad, cuando el espíritu llega se va la frialdad. No quiero ir a la casa de Dios, ay, es que tengo dolor de cabeza. No, si la casa de Dios es el hospital, vaya para el hospital, fuente de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí está el espíritu de Dios para sanar. Cuando hay espíritu de Dios hay fervor, hay iluminación. Cuando hay espíritu de Dios hay comunión, hay amor de unos para con otros, aleluya. Hay liberalidad para repartir en el nombre de Jesús. Esta es la iglesia que Dios necesita, esta es la iglesia que Dios respalda, esta es la iglesia que Dios quiere, aleluya. Usted es libre, bendito sea Dios, y el Señor cada día va a añadir los que han de ser salvos. Incline su rostro. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Incline su rostro.